Vamos ahora a leer capítulo 20. Dice, sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo. Esto es muy repetitivo. Jesús siempre dice, estando enseñando en la sinagoga, enseñando en tal lado, enseñando en tal otro. Y Él vino a darnos ejemplos. O sea, tenemos que enseñar nosotros también. Enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas y los ancianos. Y le hablaron diciendo, dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? O sea, Jesús llega y se mete al templo y bota todo y empieza a criticar. Respondiendo Jesús les dijo, os haré yo también una pregunta, respondedme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? De Juan el Bautista. Porque Jesús sabía que lo habían rechazado. Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos que de los hombres, todo el pueblo nos va a apedrear, porque están persuadidos de que Juan era el profeta. Y respondieron que no sabían de dónde fuese. Entonces Jesús les dijo, yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Y comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que te diesen del fruto de la viña, pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar a otro siervo, mas ellos a este golpeando y afrentando le enviaron con las manos vacías. O sea, es Jesús diciendo, yo les doy pastores y ustedes no les hacen caso ni nada, sino que más bien los golpean y no les ponen atención. Versículo 12, volvió a enviar a un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera herido. Entonces el señor de la viña dijo, ¿qué haré? O sea, había mandado ya, está hablando con los judíos, con los principales, había mandado un montón de profetas. Entonces Jesús les dice, bueno, pero yo les he enviado un montón de profetas a ustedes, que a Jeremías, que a Isaías, estuvo viviendo Daniel, estuvo David, que no eran profetas, pero hablaban de mi palabra, estaba Abraham, y lo que hacían era ustedes perseguirlos. Bueno, y los profetas menores, que fueron muy perseguidos. Entonces el señor de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizá cuando le vean a él le tendrán respeto. O sea, Dios dijo, bueno, voy a entregar a Jesús. Mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo, este es el heredero, venid matémosle, para que la heredad sea nuestra. O sea, los fariseos dicen, híjole, si matamos a Jesús tenemos que matarlo, porque la élite religiosa, como lo hemos dicho, eran los fariseos. Y ellos odiaban que viniera Jesús, que era el hijo, el heredero. Versículo 15, y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el señor de la viña? O sea, ¿qué va a hacer Dios con ustedes, fariseos? Versículo 16, vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto dijeron, Dios nos libre. Pero él mirándolos les dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. O sea, yo soy la piedra, dice Jesús, y ustedes que son los edificadores de la espiritualidad, me han desechado. Pero yo he venido a ser cabeza de ángulo, o sea, la base de todo. Versículo 18, todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. O sea, si nosotros venimos a Jesús, somos quebrantados en nuestra vida y renovados, pero si nos ponemos de fuertes, Él nos cae y nos despedaza como a los fariseos. Versículo 19, procuraban los principales de los sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, o sea, querían desaparecerlo, matarlo, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Y acechándole enviaron espías que se simulasen juntos, a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo, Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente, y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, o sea, Jesús sabía la intención con la que le estaban tirando la pregunta, les dijo, ¿por qué me tentáis?
No era nada indirecto. ¿Por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondieron ellos, del César. Entonces Jesús les dijo, bueno, pues da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en alguna palabra delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta callaron. O sea, querían que él dijera que no dieran tributo a César. Entonces ellos se iban a ir a donde César y le iban a decir, vea, hay un Jesús que es un revolucionario que está diciendo que no paguemos nada al César. Ellos estaban en contra de César, no querían pagarle a César porque estaban de esclavos de ellos, o sea, eran un pueblo conquistado por los romanos, por César en este caso. Pero Jesús les dijo, bueno, denle a César lo que es de César, pero a Dios, si Dios merece algo, denle la parte que a él le corresponde, y no se la estaban dando. Versículo 27, y nosotros tenemos que hacer lo mismo en nuestras vidas, bueno, tener un equilibrio, pero lo que es de Dios tenemos que dárselo a Él, nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro corazón, nuestro esfuerzo, nuestras motivaciones de todo lo que hacemos, tenemos que darlos por Él. Versículo 27, llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, o sea, los saduceos se reconocían por tener una doctrina que negaba la resurrección. Le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos y el primero tomó su esposa y murió sin hijos. Y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. Y la tomó el tercero y así los 7. Y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, ¿de cuál de ellos era la mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. O sea, en el paraíso o en el milenio, o por lo menos en el cielo, no se casarán ni se darán en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos, o sea, ya contestó esa parte y Jesús les tira de nuevo. Pero en cuanto a lo que los muertos no resucitan, o sea, ustedes creen que no resucitan. En cuanto a eso, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. O sea, como no creen en la resurrección, Jesús les dice, cuando la Biblia dice que eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es porque Abraham, Isaac y Jacob están vivos en otro lugar, pero siguen vivos, porque Él no es Dios de muertos. Por eso dicen hebreos, teniendo alrededor nuestro tan grande número de testigos, porque ellos están incluso viendo, siendo testigos de lo que nosotros hacemos. Versículo 39, respondiendo algunos de los escribas dijeron, Maestro, bien has dicho, y no osaron preguntarle más. Jesús, versículo 41, entonces él les dijo, ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ellos esperaban que el Cristo fuera hijo de David, pero en realidad David era hijo del Cristo, por así decirlo, en cuanto a importancia y autoridad. Versículo 44, David pues le llama Señor, ¿cómo entonces es su hijo? Indirectamente les estaba diciendo, yo soy mayor que David, y yo soy hijo de David, y ustedes saben que genealógicamente esa descendencia traigo. Versículo 45, y oyéndole todo el pueblo dijo a sus discípulos, guardaos de los escribas, que gustan de andar, o sea, directamente. Jesús no andaba con rodeos. Guardaos de los escribas, o sea, cuídense de ellos, que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas. O sea, que les digan, ay, hola, ¿cómo está, pastor? ¿Cómo está, fariseo? ¿Cómo está, escriba? Y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, o sea, los sitios más de importancia.
que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones, estos recibirán mayor condenación, porque tenían la luz, pero no vivieron conforme a esa luz, sino que se llenaron de orgullo. Que Dios nos ayude a cuidarnos del orgullo.